George Rush St. Pierre es la definición de un artista marcial. Motivado por el aprendizaje y un amor pleno por el arte, es considerado por muchos el GOAT. Con una aproximación cerebral al deporte, fue capaz de dominar la división de peso welter y retirarse en la cima como campeón de peso medio. Pero, ¿qué tan bueno era GSP? El debut profesional de la leyenda. Era un bebé de tan solo 20 años y se notaba, pero siempre se mantuvo en peso welter. Como suelo decir, es lo mejor ver estas peleas antiguas de las leyendas porque se ven los inicios de sus estilos y manera de pelear. Patadas, golpes Superman, y el oponente estaba buscando el clinch y derribo, el cual después de un poco de resistencia consigue. Pero GSP estaba haciendo un buen trabajo manteniéndose en movimiento y creando espacio en la guardia hasta que los ponen de pie. Esta vez es GSP quien lanza un derribo y se asienta en la guardia de su oponente, buscando el momento para causar un poco de daño con ground and pound. Su oponente es capaz de ponerse de pie y después de conseguir su propio derribo al agarrar una patada al torso que lanza GSP, posterior un poco de control, GSP hace sweep y se pone de pie. Iván lo sigue de inmediato y como que colisionan, y creo que Iván se tropieza cuando GSP pisa su pie y se queda acostado esperando a GSP, quien lo sigue y desata un ground and pound. Era duro, pero nada de otro planeta. Menjivar aún se veía consciente y algo sucede que GSP señala, el ref se mete, luego creo que termina la ronda y Menjivar solo no quería continuar, así que GSP gana por TKO. Yo también estoy igual de confundido porque fue raro. Al parecer, Menjivar después de la pelea mencionó que le dolía la cabeza y se sentía raro, y que de paso la habilidad y poder de GSP lo habían agarrado completamente desprevenido. Fue otra pelea que ganó GSP en el suelo. Apenas comienza la pelea, presiona y consigue un derribo con casi nada de resistencia y empieza a tomarse su tiempo mientras busca pasar la guardia de Justin, lo cual logra empujando la pierna izquierda de este en la guardia hacia abajo y saltando por encima de sus piernas, quedando en control lateral. Acá empieza a encontrar el espacio para ground and pound con unos codos y procede a poner su rodilla en el estómago del oponente y transicionar a un full mount. Justin logra escaparse al rotar y darle la espalda, haciendo que GSP se deslice, pero de vuelta al clinch y otro derribo para GSP sin dificultad. Y pasa lo mismo que antes, pero más rápido. De guardia cerrada, control lateral, ground and pound y luego pasa full mount. Justin trata de rotar y sacudirse a GSP, quien logra apostar con su brazo y mantener la postura. Por la posición lateral de Justin, su brazo izquierdo estaba regalado y con el daño del ground and pound, George simplemente rota y atrapa el brazo, consiguiendo un armbar y su primera sumisión. Solo les tengo que mostrar la intro de esta pelea porque es absurdamente 2000 y creo que lo deberían traer de vuelta. Miren esa descripción, increíbles sumisiones, bien condicionado y grappler experimentado. Y a ver qué ponen para GSP. Habilidades de Jiu-Jitsu asombrosas, striker letal, buen condicionamiento. Ahora sí que estamos listos. GSP se pasa por los huevos la lista de fortalezas de su oponente y solo lo lleva al piso de inmediato. Lo controla por un rato mientras busca pasar su guardia y quedar en control lateral como en sus previas peleas, lo que eventualmente logra pasando sobre la pierna izquierda de Travis. Desde esta posición empieza a buscar el crucifijo que obtiene temporalmente, pero Travis no estaba dejando que GSP cree el espacio necesario para desatar ground and pound, aferrándose con su brazo derecho al cuello de este. Entonces GSP pone su antebrazo en el cuello y empieza a levantar y reventar a su oponente contra el canvas. Esto lo hiere mal y George crea un poco de espacio para conectar con golpes, vuelve al mismo tipo de slam con el codo y el ref termina la pelea. Entiendo completamente que esto era el 2003, pero por ningún motivo esto justifica el corte de pelo del oponente de GSP. Parece como si un perro lo agarró de la cabeza antes de entrar al octágono. Y honestamente con ese corte de pelo se merece lo que le pasa en esta pelea. GSP solo lo lleva al suelo, lo controla toda la ronda y ground and pound. La segunda ronda fue exactamente lo mismo, solo que el daño se estaba acumulando. Los codos y golpes lo tenían sangrando de la nariz y hacia el final de la ronda conecta con una rodilla desde control lateral directo a la cabeza de su oponente, que en la UFC sería ilegal, pero en esta promoción canadiense y en esta época era completamente legal. Esto instantáneamente hiera y corta mal a Thomas, el ref ve el corte, detiene la pelea y la finaliza. A pesar que desde pequeño GSP se desarrolló en Kyokushin Karate, las peleas antes de debutar en la UFC las ganó principalmente mediante lucha y Jiu-Jitsu, y esta no fue diferente. Comenzando la pelea, Spratt lanza una patada frontal delantera que GSP hace slip, agarrando su pierna, convirtiéndolo en un single leg y derribo perfecto. Procede a controlarlo y brevemente perder posición cuando toma su espalda y trata de conectar con un rear naked choke y queda con Spratt en su guardia cerrada. Hace un sweep hermoso, mueve su peso hacia su derecha y no se logra ver, pero agarra la pierna izquierda de Pete.
Usando el espacio que creó, se impulsa para mover su pierna derecha debajo del brazo de Spratt y su pierna izquierda extendida hacia arriba. Patea esta hacia abajo mientras impulsa con su pierna derecha el torso, mientras levanta con su brazo derecho. Queda en full mount y para defenderse su oponente le da la espalda, GSP mete los ganchos, se amarra y Pete se pone de pie usando sus manos. Esto significa que no tiene cómo luchar el rear naked choke, que GSP rápidamente cierra, jalando hacia atrás, se caen y su oponente hace tap. Después de 5 victorias consecutivas en la promoción de TKO, GSP hace su entrada a la UFC a los 22 años de edad. La pelea fue 90% grappling y en el comienzo habían varios intercambios y sweeps bastante avanzados porque George buscaba mejorar la posición y porque Caro tenía energía, pero eventualmente GSP se contenta con quedarse en la guardia de su oponente y simplemente controlarlo, conectando con su ocasional codo o golpe que en la segunda ronda logra cortar y dañar a Caro. Este no tenía respuesta, no podía escapar del control de GSP y la única manera que se pone de pie es porque el ref los fuerza a en la tercera ronda. Y en striking no es como que tenía la ventaja sobre GSP, quien casualmente conecta con una rodilla voladora mientras termina la pelea y de paso un derribo para ponerle el sello a una victoria donde se llevó la decisión unánime, el comienzo de una legendaria carrera. Heron aceptó la pelea en último momento, entrando como reemplazo de Jason Mayhem Miller, quien tuvo que retirarse de la cartelera por problemas legales poco antes del evento, y acá se empieza a ver el poder de George, ganando su primera ronda por knockout en la UFC. No sé qué le dio a GSP con hacer puro striking en esta pelea, pero no voy a reclamar. Dentro del primer minuto, GSP avanza con su pierna izquierda hacia el lado derecho de Jay, quitándose de la línea central, haciendo slip el jab y simultáneamente alineando su derecha con su mentón, tambaleando a Jay. GSP lo sigue, baja levemente de nivel y va arriba con un gancho izquierdo mientras Jay trataba de hacer counter el mismo. Heron lanza un derribo intentando sobrevivir, que GSP defiende sin problema y procede a reventarlo con ground and pound. Y cuando se ponen de pie, aún en el clinch, pasa por abajo con un uppercut derecho y gancho derecho. Mientras se separan, lo hiere de nuevo con un gancho delantero y Jay hace un salto medio raro y GSP lo tumba con un recto. De alguna manera, Jay seguía vivo, aferrándose a la pierna izquierda de GSP. Otra defensa, más ground and pound y de vuelta de pie, sin dejar de presionar a su oponente que seguía muy herido. Es capaz de fácilmente avanzar, herirlo nuevamente con un poderoso jab y avanza de nuevo con su izquierda hacia el lado interno de Jay, con el mismo propósito de antes, quitar su cabeza del centro, evadir el jab y alinea su derecha con el mentón que lo manda tambaleando hacia atrás. GSP lo persigue, oliendo la finalización, conecta con una izquierda, un gancho derecho y por fin Jay se desploma, pero seguía vivo, así que un poco más de ground and pound y por fin terminan la pelea. Sinceramente no sé qué me sorprendió más, el cardio, la agresión controlada y la precisión de GSP o la capacidad de Jay Heron a recibir una absoluta paliza. Antes de continuar con el video, este video es auspiciado con IPVanish. Todos saben lo que es un VPN, una manera de mantenerse protegido cuando navegan la red, y a pesar de que 90% de ustedes solo hacen stream de manera completamente legal todos los eventos y peleas, especialmente los pay-per-view, pero para los súper poquitos que no deciden tirarle un billete a Papi Dana, por lo menos protéjanse y manténganse anónimos con IPVanish. Es uno de los VPN más completos que he visto, proveyendo anonimidad y seguridad. Lo puedes instalar donde se te pare la raja, hasta en tu televisión o router, tiene soporte para ESPN Plus, no tiene límite de transferencia en megas, servidores en más de 140 países y barato, $3,33 al mes por planes anuales. Con el plan avanzado hasta te regalan un eSIM que funciona en más de 200 países. Tienen una extensión para tu navegador que te mantiene extra seguro. Y si llegas a viajar a un país que no tenga las peleas en Disney Plus o Fight Pass como Estados Unidos, es simple, solo te creas una cuenta, pones tu país de preferencia y adiós, no tienes que pagar $80. Pueden acceder a una oferta exclusiva accediendo al link en la descripción. Muchísimas gracias y de vuelta al video. Créanlo o no, esta es la primera derrota que sufre GSP en su increíble carrera, la primera de una larga trilogía que tendría contra el legendario Matt Hughes. Era definitivamente un salto en cuanto a nivel de competencia y una pelea que profundamente afectó la psicología de George. En cuanto a striking de GSP, quiero recalcar que no era nada de otro universo en cuanto a poder y velocidad. No era McGregor, no era Barbosa, pero tenía timing, posicionamiento y precisión, y estaba ganando cuando la pelea estaba de pie. En cuanto a la lucha, Matt parecía tener una leve ventaja. Cuando GSP lo derribó fue breve
y en torno él había conseguido un derribo, un poco más de control y hacia el final de la ronda otro derribo que es lo que le da la victoria. Desde control lateral buscaba pasar a full mount que GSP defiende y Hughes empieza a usar su codo. GSP explota sentándose pero Matt lo interrumpe y lo vuelve a empujar a su espalda y logra pasar la guardia quedando en media guardia. GSP intenta sacárselo de encima y crear espacio con su canilla, pero Hughes solo desata ground and pound y acá estuvo el error de GSP. Estaba agarrando el brazo de Hughes estilo Kimura y cuando Matt empieza a rotar no lo suelta y esto solo le entrega el brazo a su oponente para agarrar este brazo y conseguir un armbar hermoso con menos de 10 segundos restantes en la primera ronda. Tristemente GSP pierde la primera de la trilogía, pero a pesar de ser una derrota fue un gran aporte para su desarrollo como peleador. Después de su primera derrota tomó un pequeño desvío y por una pelea vuelve a la promoción canadiense en la que comenzó, TKO, y no tengo mucho que decir para esta pelea porque fue como el resto de sus peleas en TKO, derribó a Strasser, lo controla hasta que logra pasar a control lateral y en menos de 2 minutos cierra un Kimura, tap y vamos de vuelta a la UFC. Como les decía, lo que más resalta de striking de GSP es su timing y precisión, leer al oponente. También deben haber notado que tenía un jab bastante pesado, pero por tanto que los quiera, no voy a gastar mucho tiempo analizando esta decisión. Fue dominante por parte de GSP, pero tiene muchas y mejores decisiones a futuro que prefiero gastar tiempo en. La primera ronda fue entretenida, con harta acción y daño por parte de GSP, y después las otras dos rondas solo decide controlar a Miller en el suelo todo el rato, se lleva una decisión unánime. Sin que pasen más de 30 segundos, GSP defiende un intento de derribo haciendo sprawl y simplemente siendo más fuerte que Frank Trigg, lo pone de espalda y con poca ninguna resistencia toma full mount, ground and pound y su oponente logra sobrevivir girando entre full mount y dándole la espalda y eventualmente es capaz de brevemente ponerse de pie, pero GSP aprovecha la posición en 4 de Trigg para saltar a su espalda y estirar sus piernas derribando a su oponente, quien vuelve a rotar y lo mismo de antes. Guardia, media guardia, full mount y nuevamente Trigg le da la espalda y después full mount. Era un juego de gato y ratón hasta que por fin GSP es capaz de apropiadamente tomar el control de su espalda con ambos ganchos metidos y sin gastar tiempo con ground and pound, cierra el rear naked choke que solo mira lo profundo que estaba bajo su mentón, no tenía cómo escapar y apropiadamente hace tap, el gato pilló al ratón. Fue otra dominación por parte de GSP, pero solo miren su timing, hace esto contra demasiados oponentes, agarra la patada y un recto o jab, pero en esta pelea en particular se notaba la fisicalidad de GSP, muchísimo más grande que su contrincante. A la vez resaltaba su capacidad de entrar y salir y manejo de la distancia gracias a su experiencia con karate y no dejaba que Sean conecte apropiadamente. Era jab, salida, jab recto, salida. Sus combinaciones solían ser de 2 a 3 golpes y como decía, en el clinch se veía la ventaja física que poseía GSP cuando quiso derribar a Shirk. No tuvo problema, donde procede a presionarlo contra el octágono y ground and pound por el resto de la ronda. Shirk no tenía respuesta y la segunda ronda fue básicamente lo mismo. GSP haciendo sus rápidas entradas y salidas o como blitz hasta que se decide llevar la pelea al suelo con un single a double leg perfecto. Esta vez Sean tendría que sobrevivir 3 minutos, cosa difícil cuando tienes a GSP tratando de meter tu cabeza en el canva del octágono, cortándote con codos y desatando todo el trauma del bullying de su infancia en tu cara. Después de ver suficiente, el ref finaliza la pelea, GSP mediante knockout. Luego de 3 victorias consecutivas en la UFC, una decisión, una sumisión y un knockout, GSP tiene otra subida de nivel de competencia, esta vez contra el previo campeón de la división, BJ Penn, cuando aún pensaba que su familia era real. A pesar de que GSP era quien se veía más activo lanzando patadas y golpes, BJ parecía estar acumulando más daño con sus jabs y rectos. Tenía a George sangrando, defendiendo su derribo sin problemas. El daño venía principalmente del jab, agarrando a GSP cuando este lanzaba sus jabs o rectos, solo hacía sleepy counter, era más rápido y GSP usaba las patadas a las piernas para desgastarlo, porque solo con las manos no estaba ganando. Era claro que el camino a la victoria no era puro striking para GSP, empezando a usar su increíble lucha y control contra alguien con jiu-jitsu extremadamente peligroso, y de pie cuando BJ empezaba a establecer un ritmo con su jab y combinaciones, GSP mezclaba un poco de clinch. BJ estaba boxeando y GSP haciendo MMA, con 2 derribos, control contra la jaula, pero de nuevo, la ventaja en cuanto a daño la llevaba BJ. Cabe remarcar que en esta época los criterios de los jueces para puntuar las peleas no eran los mismos que hoy. El concepto de impacto o daño que hoy en día es tan prioritario no era de relevancia o importante.
El criterio principal para determinar striking efectivo era el número total de golpes legales conectados por un peleador. Así que daño no era necesariamente ir ganando la pelea. Y por si no conocen los criterios de puntuación actuales, tengo un video en el canal para que lo vean. Se llama como Intro a UFC. De vuelta al video. Entonces, para la tercera ronda, GSP decide cerrarla solo usando el clinch, derribos y control para llevarse la ronda. La primera había sido para BJ Penn, la tercera para GSP y la segunda estaba al aire. Por estándares de hoy creo que se lo hubiese llevado BJ, considerando el daño que causó, pero fue acumulativo, no lo hirió ni tambaleó, en contraste al control, derribos y patadas de George, así que se llevó una decisión dividida, 29-28, 29-28, 28-29. Después de vencer al previo campeón, la UFC le otorga a GSP la oportunidad de conseguir su revancha contra Matt Hughes, esta vez por el título de peso welter. Considerando cómo Hughes lo venció en su primer enfrentamiento, GSP buscaba striking, muchas patadas y algo que siempre destaca, sus ángulos. Prepara los golpes con el posicionamiento de sus pies, alineando a sus oponentes para optimizar el golpe y manejando la distancia y su alcance a la perfección. Como dije, muchas patadas y un poco chistoso, conecta con una patada baja, descansan y el primer golpe al volver es otro golpe bajo. GSP lo estaba dominando de pie, hasta consigue tumbarlo después de recibir una de sus patadas y reventarlo con un recto, una vez más mostrando su impecable timing. Y de paso, no estaba permitiendo que Hughes use su lucha, defendiendo los intentos de derribos. Vuelve a tumbarlo terminando la ronda, golpe Superman que Matt pensó que iba a ser una patada al torso, seguido de un 3-2-3 que lo desploma y la campana lo salva. Comenzó la segunda ronda reventando las piernas de Matt con 5 patadas hasta lo derriba con una y luego mezclaba las patadas con jabs directos. Con todas las patadas bajas y medias había condicionado a Hughes a bajar la guardia al ver estas venir. Entonces la próxima vez hace un switch kick a la cabeza que manda a Hughes al piso, salta encima de él con ground and pound que no se detenía. El ref es forzado a intervenir y GSP había conseguido su revancha y era el campeón de peso welter a los 25 años de edad. Adivinen cuál es la mayor debilidad de GSP. Exactamente las personas que se llaman Matt. Pierde por segunda vez en su carrera y pierde el título contra Matt Serra. La preparación de GSP rumbo a su primera defensa del título estuvo plagada de lesiones y problemas de salud en su familia que dificultaron la preparación. GSP comenzó la pelea bastante dominante, muchísimas patadas a la cabeza de Serra, muchas patadas, y también estaba siendo exitoso cuando Matt intentaba hacer entradas, agarrándolo con counters, pero en estos intercambios cercanos era donde Matt tenía la mejor oportunidad. Entraba con un jab y después un gancho que lanzaba más hacia el pecho de GSP, que este solo defendía y de repente cambia el patrón y después del jab lanza un volado de derecha que desbalancea a GSP, lo persigue tumbándolo con un gancho derecho, se ponen de pie y acá fue el gran error de George que él mismo admite. Después de que lo hieren se enojó y quería devolver el golpe. Va en la ofensiva en vez de intentar recuperarse, enlentecido Matt lo agarra con una finta de jab y otro volado y gancho izquierdo. GSP intenta un derribo, Hughes defiende y otro gancho derecho mientras se ponen de pie, de nuevo herido. Se pone de pie y Matt conecta con otra derecha y un gancho izquierdo que manda volando a George. No tenía idea dónde estaba y Hughes desatando una lluvia de golpes. Justo en el momento en el que ref interviene, GSP hace tap a golpes y había perdido el título en su primera defensa, segunda y última derrota en la carrera de GSP. Este sufrió muchas críticas porque la gente y Dana White lo veían como que GSP se había rendido. Pero en el Joe Rogan Experience, GSP explicaba que hizo tap porque sabía que no tenía cómo recuperarse. No entendía dónde estaba ni qué estaba pasando. Dice que fue una decisión consciente de la que no se arrepiente por ningún motivo y simplemente buscaba evitar más daño del que ya había sufrido. Creo que estaba en lo apropiado de cierta manera. La pelea podría haber sido detenida 15 segundos antes, pero en épocas distintas. Tras perder el cinturón ante Serra, GSP hizo cambios importantes en su preparación psicológica y técnica, buscó la ayuda de un psicólogo deportivo y renovó su equipo de entrenamiento para reconstruir su confianza antes de enfrentar a Koscheck. Una pelea importante porque era su oportunidad para volver a pelear el título, no podía perder. Y peleó de acuerdo con esto, fue una dominación por parte de GSP, prácticamente lo derribó y controló toda la pelea, tuvo un total de 9 minutos 18 segundos de control, 5 intentos de sumisión, conectó con 118 golpes, Josh con 14. Y eso fue en la primera y tercera ronda porque en la segunda ronda no fue capaz de siquiera conectar con un golpe, ni siquiera trató de lanzar uno, y la tercera ronda que fue de pie, Josh no podía conectar y GSP como siempre mantenía el alcance, 1 a 3 golpes máximo, patada a las piernas y evitando quedarse en la línea central al atacar.
Josh estaba tratando de sacarle la cabeza porque solo le quedaba esta ronda para ganar y GSP solo tenía que evitar esto. No fue problema y gana la pelea mediante decisión unánime. Estaba de vuelta en posición para pelear por el título. Originalmente GSP se iba a enfrentar al campeón Matt Serra, pero este sufre una lesión y se retira de la pelea, por lo que la UFC coordina una pelea por el título interino de peso welter, GSP contra Matt Hughes, la trilogía para cerrar la rivalidad. Ambos comenzaron de manera tentativa. GSP no hacía sus blitz y no lanzaba tantas patadas porque Hughes era un luchador que buscaba el derribo y Hughes era tentativo con sus ataques y explosiones para no ser agarrado por un counter. Después de un golpe Superman, Hughes lanza un derribo, entran en el clinch y es GSP quien consigue un derribo agarrando un single leg mientras empuja hacia adelante y procede a controlarlo por el resto de la ronda. Dentro de, Hughes estaba haciendo un buen trabajo nulificando el ground and pound de GSP, controlando su postura, moviéndose y no asentándose en una posición, pero es George quien gana la ronda. Comenzando la segunda ronda, GSP hace exactamente el mismo derribo. Clinch, baja el nivel, agarra la pierna izquierda de Matt y lo empuja, y lo mismo de antes, control sin mucho daño, amenazando con ocasionales sumisiones. Hughes logra ponerse de pie y GSP ejecuta un Haraigoshi hermoso. Queda en control lateral, pasa su pierna derecha por la cabeza de Matt, pareciendo atacar con un triángulo inverso, cuando en realidad estaba focalizando el brazo de Hughes intentando un Kimura. Matt desequilibra a GSP empujando con sus piernas y caderas, por lo que George ajusta su sumisión. Tal como Hughes había finalizado a GSP con un armbar en su primer enfrentamiento, este hace lo mismo, reconquistando el cinturón de peso welter con la misma técnica que había causado su primera derrota. Celebra la victoria con un poco de breakdance y su próximo oponente sería el campeón Matt Serra. A diferencia de la situación actual de peso pesado en la UFC, acá sí se realiza una unificación del título, GSP interino contra el campeón Matt Serra, otra revancha contra el otro Matt, quien estaba volviendo de más de un año de inactividad dado a la lesión que había sufrido en la espalda que lo había hecho cancelar su original pelea contra GSP. Apenas comienza la ronda, Serra lanza un jab, baja su cabeza, lanza un gancho derecho y GSP lo intercepta, derriba y procede a controlar por casi toda la ronda, buscando instancias para conectar con golpes y codos y todo mientras presionaba intentando avanzar de posición. Serra es un buen luchador, pero GSP estaba defendiendo todo lo que intentaba. Era impresionante porque todo lo que Serra trataba de hacer, GSP tenía respuesta y Serra se veía un poco frustrado y con menos de un minuto restante logra ponerse de pie y no le fue mejor acá. GSP lo tenía timeado y leído por completo. Consigue otro derribo cuando Matt entra con un jab. GSP responde con un gancho delantero cortito. Serra trata de hacer counter con una izquierda, pero GSP baja su nivel, esquivando y lanzando un derribo. Ground and pound, Serra se pone en posición tortuga y GSP solo alcanza a lanzar una rodilla hasta que termina la ronda. Segunda ronda, Matt lanza una patada, GSP la agarra, recto de derecha, un derribo con el single leg clásico. Realmente uno de los mejores desempeños que GSP había tenido hasta el momento en el octágono. Su timing era absolutamente ridículo, especialmente después de la brutal derrota que había sufrido contra Serra previamente. Y para todo lo que este lanzaba, GSP parecía tener respuesta. Lo que le otorga la victoria es que para tratar de ponerse de pie desde la guardia, Matt rotaba y quedaba en posición tortuga, como al final de la primera ronda. Entonces GSP solo empieza a lanzar unas rodillas que harían a cualquier ser humano llorar, y después de como 6 rodillas a las costillas mezclado con ground and pound persistente, el ref interviene y por fin GSP había retomado el título de peso welter. Suena como alarma rota, pero esta pelea fue dominación completa por parte de GSP en todo ámbito, striking y lucha, y sinceramente podrían haber terminado la pelea en la primera ronda. Lo derribó de inmediato, lo controló, lo volvió a derribar, le hace un counter, una patada con un recto que lo tumba y procede a tratarlo como un saco de entrenamiento, demasiados golpes. Pero Fitch seguía moviéndose, apenas defendiéndose. Cuando se pusieron de pie, lo vuelve a derribar con un jab recto, seguido de un jab recto, gancho, gancho, seguido de aún más ground and pound y aún más control. Después de esto, George redujo un poco la agresividad y actividad sin tratar de conectar con golpes muy fuertes, más en manejar la distancia, recuperarse un poco después del esfuerzo previo. Usaba harto el jab y era solo 1 o 2 golpes y salía, sin comprometerse, sin entrar en intercambios caóticos. Como siempre, destacaba su timing preciso, interceptando cuando Fitch entraba y esquivando sus golpes. Apenas comienza la tercera ronda, John lanza un gancho izquierdo que GSP absorbe, mide con el jab y un volado derecha lo manda directo al suelo y empieza a buscar la sumisión en vez de puro ground and pound considerando la primera ronda. Sabía que no iba a ser fácil sacar a Fitch del octágono. Después, hacia el final de la ronda, lo vuelve a tumbar al separarse de un clinch. GSP lo revienta con una rodilla a la cabeza, crea espacio y patada a la cabeza que John parcialmente defiende.
GSP finta una izquierda haciendo que Fitch baje de nivel y cuando baja lanza una patada pero conecta parcialmente la rodilla. No sé qué era lo que estaba manteniendo a Fitch de pie, seguía vivo, seguía atacando aunque no estaba siendo exitoso. Las rondas 4 y 5 fueron más como la segunda, paciente, tranquilo, no iba a poder finalizar y noquear a su oponente, así que se termina llevando una dominante decisión 50-43, 50-44 y 50-44. Van a aburrirse de la frase, pero fue otra dominación y un ejemplo claro de la evolución que había tenido GSP. Era una pelea completamente distinta a la primera vez que se enfrentaron en el octágono hace 3 años atrás. GSP tomó una aproximación más tranquila, intentando desgastar a BJ. Estaba aplicando harto clinch y ganando de pie casi que exclusivamente con su jab, conectando con este casi siempre que lo lanzaba y fue lo que marcó la diferencia en esta ronda. En la segunda ronda logra conseguir un derribo y aprovecha este al máximo, controlando a Penn, fluyendo entre posiciones y aprovechando cada espacio que se creaba para conectar con potente grounded pound. La tercera y cuarta ronda fueron más de lo mismo, estaba destrozando a BJ Penn a tal punto que la pelea no termina por el ref o por knockout, sino que cuando termina la ronda en el descanso, BJ Penn y su esquina deciden que no vale la pena continuar la pelea. Ya había absorbido demasiado daño, no era necesario que su cabeza siga rebotando en el canvas por golpes. GSP había conectado con 310 golpes y BJ Penn 63. GSP gana y defiende su título por tercera vez, corner stoppage. A medida que fue avanzando en su carrera y la competencia era superior, no estaba logrando tantas finalizaciones y procede a conseguir 7 decisiones consecutivas, que las voy a ver, pero no va a ser de manera tan detallada porque por un lado no tengo la paciencia y por otro no eran necesariamente las peleas más divertidas, perdón, eran dominación por parte de GSP. Contra Alves terminó ganando todas las rondas con puntajes finales de 44-50, 45-50, 45-50 y no era plenamente lucha. Estaba ganando de pie también, mezclando derribos en todas las rondas, golpes, patadas, como el artista marcial mixto que era. De pie hacía sus explosiones con breves intercambios de 1 a 3 golpes, con patadas usualmente al final de estos. Y su timing destacaba como siempre, especialmente con sus derribos, y en el suelo no estaba teniendo muchos problemas controlando a Alves. Este de pie estaba intentando sacarle la cabeza a GSP con un golpe, sobreextendiéndose y cansándose más de lo necesario, porque GSP solo evadía e intentaba volver a controlar el centro del octágono. Tengo que recalcar su timing porque mira esto, espera el jab, hace pull, jab recto, espera el counter, hace pullback de nuevo, evadiendo el jab y luego pasa por debajo esquivando el gancho y consiguiendo un derribo. Y básicamente eso fue la historia de toda la pelea. Alves no tenía respuesta y GSP se llevó una decisión unánime, cuarta defensa consecutiva. Esta sí que fue una pelea más lucha que nada. GSP literalmente tuvo 20 minutos, 34 segundos de control, 11 derribos intentados, ganó todas las rondas en las cartas de todos los jueces, 50-43, 50-44 y 50-45. Como dije antes, dominación total. Transicionaba de posición a posición, avanzando sin problema en el suelo, amenazando con sumisiones y cuando volvían de pie, era otro derribo sin dificultad. Realmente que su habilidad de pasar la guardia a sus oponentes era algo que destacaba de GSP. Todo el rato buscaba encontrar la posición superior que le otorgaría la ventaja y de paso casi finaliza a Dan a terminar la primera ronda con un armbar. Y cuando estaban de pie en la segunda ronda, Hardy no estaba siendo exitoso tampoco, estaba muy pendiente de los derribos de GSP y este estaba manejando la distancia muy bien, controlando el riesgo como siempre. Pero no tengo mucho más que comentar porque nuevamente fue eso toda la pelea y Hardy no sabía qué hacer. GSP estaba nulificando su juego por completo en todo ámbito. Era simplemente y es un peleador superior. 3 años después de que había demolido a Josh Koscheck durante 3 rondas con su superior lucha y grappling, le dan la oportunidad de vencerlo nuevamente y esta vez decía hacerlo con mucho más striking. Esto no significa que no usó su lucha, la mezclaba en todas las rondas excepto la segunda para sumar un poco de control en las cartas de los jueces y desgastar a Josh, y de pie abusando su jab, algo que no hacen muchos peleadores. Era un jab pesado y preciso, enfocándose en el ojo derecho de Josh, que era un desastre apenas terminando la primera ronda. A esto le sumas un par de patadas a las piernas y Koscheck no era capaz de asentarse en un ritmo y no podía conectar muy limpio. El manejo de la distancia de GSP y su defensa era superior, y lo tengo que mencionar en algún punto, GSP siempre fue conocido por su golpe Superman. Este normalmente se hace con la mano trasera, pero GSP lo hacía también con el jab, distinto pero muy efectivo e inesperado, y solía sumarle un calf kick en combinación. Era como la manifestación de muerte por 1000 cortes, nada ridículamente pesado, jabs, patadas a las piernas, pero cuando son constantes sin parar el daño se acumula.
Tenía a Josh reaccionando a todas sus fintas que este solo lo cansaba más y más. Y extrañamente era como si Josh estaba tratando de copiar la estrategia de GSP, mantenerse lejos y conectar con jabs y ocasionales golpes más pesados, solo que no le estaba funcionando y tampoco estaba ajustando su estrategia para lidiar con el jab de GSP. Nada de patadas a las piernas, nada de counters a los jabs, estaba congelado. Fue lo mismo en las últimas 2 rondas y no tengo mucho más que aportar sin repetir. No estoy del todo seguro qué estaba esperando Josh, pero entró en la primera ronda con un plan y no lo modificó a pesar de que lo estaban destrozando con los mismos golpes toda la pelea, completamente destacando el timing de GSP. Gana mediante decisión unánime 50-45 en la carta de los 3 jueces. Esta era una pelea que desde la primera ronda se notaba que no iba a ser tan fácil para GSP como lo habían sido las previas decisiones. Jake Shields estaba lanzando mucho volumen, hacía difícil para GSP encontrar un rango y momentos apropiados para entrar porque Shields solo lanzaba, sin importar si estos conectaban o no, pero no permitían que GSP haga su blitz hacia adelante porque solo chocaría con algo. En total, en el transcurso de 5 rondas, Jake lanzó 423 golpes, solo conectó con 96 y de estos 78 significativos, o sea 19%. Igualmente se veía que el striking de GSP era superior y sus movimientos defensivos limpios, seguía conectando con su poderoso jab, ocasionales rectos y ganchos y varias patadas como siempre. ¿Para qué cambiar algo que funcionaba? En la segunda ronda comenzó a incorporar más el volado para hacer counter al jab que Jake estaba spameando, que resultó ser súper efectivo. Esto, sumado a su jab y un par de patadas, fue la historia de este asalto y del tercero también. Estaba llegando al punto que Jake solo estaba golpeando al aire y en momentos era un poco ridículo, esperando poder impactar, mientras que GSP mantenía su compostura, seleccionaba sus golpes y seguía usando el volado de derecha que Shields no estaba defendiendo. A pesar de estar fallando 80% de sus golpes, el constante jab de Shields estaba acumulando un poco de daño en el ojo izquierdo de GSP, quien cierra la tercera ronda con un hermoso derribo y un poco de control. Y si se están preguntando por qué no usó más su lucha, Jake Shields tenía 12 sumisiones en su récord. GSP quería, y la gente, evitar el suelo con él. Y de hecho en la tercera ronda, después de un poco de presión y combinaciones, GSP igual consigue un derribo, pero cuando Jake creaba espacio, simplemente se retrae y deja que se ponga de pie. No estoy seguro si era el ojo de GSP, pero Shields estaba teniendo más éxito con su derecha, y GSP menos con su volado. Ronda cercana hasta que GSP espera un jab de Jake que levemente hace pullback, una finta de jab y una patada directa al cuello que tumba a su oponente. Excluyendo este enorme momento, la ronda fue más pareja, el daño se estaba empezando a ver más en la cara de George. Honestamente, creo que este daño en el ojo de GSP fue lo que permitió que Shields tenga más éxito en las últimas 2 rondas, y de hecho ganando esta en las cartas de 2 de los 3 jueces. Finalmente, GSP se lleva una decisión unánime, 50-45, 48-47, 48-47, séptima consecutiva defensa para el GOAT. La pelea contra Nick Diaz fue cancelada por la UFC ya que Diaz simplemente no estaba cumpliendo con las obligaciones presentadas por la UFC y anuncian a Carlos Condit como su reemplazo. Semanas después, GSP sufre una lesión de rodilla y se retira del evento, y después reprograman Diaz contra GSP, pero este se vuelve a lesionar, esta vez rompiéndose el ligamento cruzado anterior y queda fuera de competencia por casi 10 meses. Como resultado, la UFC coordinó Nick Diaz contra Carlos Condit por el título interino y gana Condit, por lo que sería el próximo oponente de GSP. Después de 19 meses sin haber competido, George vuelve al octágono para unificar el título de peso welter contra Carlos Condit. Desde un inicio, George estaba controlando el centro del octágono y tenía a Condit en la retraída circulando el octágono. Esto claramente facilita el encerrar al oponente para un derribo, que es exactamente lo que pasa. Un poco de control decente y un codazo enorme de la guardia de Condit, que crea un corte profundo en su frente, le dan la ronda a GSP. El segundo asalto estaban intercambiando golpes, ambos siendo exitosos hasta que George parece agarrarle el timing, counters con su jab, lo agarra con un recto cuando Condit aterriza de una rodilla voladora, un derribo hermoso como respuesta a una patada trasera al torso, más control, y con sus golpes en el suelo estaba focalizando el corte de Carlos, solo haciendo más aparente el daño para los jueces, nuevamente llevándose la segunda ronda. Durante la pelea, Condit estaba lanzando patadas medias locas que no conectaban, pero en el tercer asalto entra con un jab y un recto medio saltando hacia adelante en el diagonal mientras cambiaba de postura. Hace un roll hacia su izquierda y con el movimiento lanza un roundhouse que conecta directo en la sien de George. Lo tumba por completo y de hecho GSP sufrió daño extensivo a su arteria temporal. En el Joe Rogan Experience, GSP explicaba que después de que lo derribó la patada, en el momento lo único que podía pensar era en su derrota contra Matt Serra, y que si intentaba ponerse de pie de inmediato para falsamente mostrar que no estaba herido, quizás lo finalizaban.
Se queda en el suelo, cierra la guardia, acepta que lo hirieron y que ahora mismo solo tiene que sobrevivir hasta que se recupere. Debatiblemente termina ganando la ronda. Una vez de pie presiona a Condit, combinación, derribo hermoso y procede a controlarlo hasta que suena la campana. Para estar seguro, en la cuarta ronda GSP derriba a Carlos dentro del primer minuto y procede a controlarlo durante el resto de la ronda, mientras que el corte de Condit solo se agravaba cada vez más. En el último asalto fue más parecido al primero, Carlos más cansado circulando el octágono, lanzando menos volumen, y GSP atacando con rectos, jabs como siempre, y para cerrar el trato, un derribo seguido de un control constante por más de 2 minutos, termina ganando una decisión unánime. Un juez le dio la tercera ronda a Condit y las otras a GSP 49-46 y los otros dos todas a GSP 50-45, unificación del título exitosa y octava defensa. Después de que esta pelea fue cancelada 2 veces consecutivas y porque es Nick Diaz, hubo un poco de conflicto y se generó una pequeña rivalidad, pero estaban en niveles distintos. GSP ganó las 5 rondas de acuerdo a los 3 jueces y era bastante claro que iba a buscar llevar un poco la pelea al suelo, consiguiendo un derribo en menos de 15 segundos. Nick Diaz tenía un estilo súper similar al de Nate. Mucho volumen, mucho cardio y jiu-jitsu, entonces la lucha era una buena manera de mezclar las cosas y reducir el output de Diaz. A pesar de que GSP controló a Diaz durante toda la primera ronda, estaba siendo cuidadoso en el suelo, sin abrirse mucho, consciente de la amenaza que Nick presentaba. En el segundo asalto fue básicamente lo mismo, comienza con un poco de striking que GSP solo usa para preparar su derribo y controlar a Diaz, hacer ground and pound hasta que casi termina la ronda. La tercera ronda se desarrolló más de pie, con Diaz hablándole a George en el octágono y este intentando timear sus golpes con los momentos en que Nick abría la boca. GSP siempre hacía un excelente trabajo usando el movimiento hacia adelante y ataques de oponentes para hacer counter con derribos, pero esta vez Diaz pelea para ponerse de pie con más urgencia. Estos derribos estaban limitando mucho el volumen de Nick. Un peleador conocido por volumen estaba lanzando menos volumen que su contrincante. Similar al estilo de los Diaz, GSP estaba solo tocando a su oponente con golpes y usando su alcance demasiado bien, haciendo a Nick fallar más de lo normal. En el último minuto de la ronda, Diaz empieza a tener más éxito con su patentada presión y entendiendo más el ritmo de GSP, pero un hermoso derribo lo frena de golpe y cierra su momento. El resto de la pelea fue lo mismo, y no es porque me da flojera hacer el análisis, solo que las peleas de GSP eran así muchas veces. Los oponentes no parecían ajustar sus estrategias o planes de ataque y defensa, y lo que empezaban a ajustar, GSP reajustaba para imponer su propia estrategia y establecer un ritmo que le beneficiaba a él mismo. Como dije, ganó de manera bastante decisiva las 5 rondas, conectando con 210 golpes totales, 105 de estos significativos y 13 minutos 44 segundos de control. En contraste a los 80 golpes de Diaz, solo 30% de estos fueron significativos, 41. Las 3 cartas de los jueces fueron 50-45. Desde un comienzo esta fue una pelea controversial, no solo porque la gente creía que Hendricks ganó la pelea, pero también porque GSP quería y ofreció a pagar el mismo que Hendricks y él sean testeados por el uso de esteroides y testosterona. Originalmente, Hendricks y su equipo habían aceptado, pero luego se retrayeron. Un poco sospechoso, pero bueno, de acuerdo a GSP, la UFC fue en quien le dijo que no debería aceptar estos términos y no los testearon. De igual manera, continuaron con el enfrentamiento. La ronda 2 y 4 se la llevó Hendricks bastante, claro, y la 3 y 5 GSP, y la más dudosa fue la primera ronda. Era una pelea súper pareja que GSP inicia con un derribo, pero Hendricks se veía muy fuerte y solo se ponía de vuelta de pie. Muchísimo clinch, que es donde estaba teniendo más éxito. Estaban yendo una rodilla cada uno por un rato, GSP al cuerpo, Hendricks al muslo, hasta que los separan. Hendricks estaba defendiendo todos los intentos de derribo de GSP y hasta consigue su propio derribo, aunque no dura mucho. De pie, Hendricks impacta con una rodilla hermosa a la cara de GSP, mientras este intenta un derribo, que no lo tambalea mucho, pero estaba agarrando a George cuando hacía sus entradas. Y por el otro lado, GSP eran golpes menos potentes, más precisos, un poco más de volumen, y sinceramente, si yo fuese a usar los criterios de hoy, creo que le doy esta ronda a Hendricks. Con los criterios de antes, no sé, pero no me importa porque probablemente Hendricks estaba jalado con drogas. Y no digo esto por decirlo, solo mira su récord. No es coincidencia que justo el año que la UFC introdujo a USADA, el 2015, y testeo de sustancias estandarizados, comenzó a perder constantemente. Literalmente desde el 2016 en adelante tuvo 6 peleas, 5 derrotas. Pasan qué cosas. Creo que en parte el éxito de Hendricks se debía a que cuando explotaba, seguía explotando aún cuando GSP salía en retraída, algo que no hacía mucha gente por miedo a los counters de George o los derribos. Pero Hendricks empujaba y continuaba con sus ataques y de hecho logra desbalancear y herir mal a GSP con un uppercut, forzándolo a buscar el clinch para recuperarse.
En este Hendricks solo seguía con uppercuts, buscaba el espacio y atacaba, y más de lo que les dije recién. Atacaba cuando George salía hacia atrás, seguía intentando conectar, GSP se recupera en el clinch y lentamente recapitaliza contra un Hendricks más cansado, usando su jab, golpeando en momentos inesperados como off-beat o fuera de ritmo, pero creo que el impacto y el uppercut al inicio de la ronda le da el asalto a Hendricks. El momento de GSP continúa en la tercera ronda, esta vez plantándose más y usando counters cuando Hendricks empezaba a empujar. No solo se retraía defendiendo y muchas patadas a las piernas que se iban acumulando, se veía un poco más cómodo con su juego de pies y clásicos jabs, lanzando y conectando más que su contrincante, quien creo que la explosión y adrenalina de haber herido a GSP lo habían forzado a reducir el ritmo en esta ronda. A pesar de que Hendricks consigue un derribo, GSP hizo suficiente para llevarse el asalto. En la cuarta ronda, Hendricks es capaz de derribar a George al ponerlo en la retraída y solo tropezarlo, saltando en su guardia y cortando a GSP con un codo. A menos que George conectase con algo grande, ya tenía la ronda en el bolsillo, continuó con su presión y se lleva la ronda claramente, terminando con un poco de clinch y control contra el octágono. Y la quinta ronda fue una pelea de grappling que ganó George con más control que Hendricks, lo derribó 2 veces y controló en el octágono. No hay mucho más que decir respecto a esto, de pie estaba más difícil de lo que esperaba. Entre los dos solo conectaron con 13 golpes significativos en este asalto. Había sido una pelea ridículamente cercana y como dije, era todo dependiente de cómo puntuaran la primera ronda. Un juez determinó que Hendricks le había ganado y le da la pelea a él 48-47. Y los otros dos jueces le dieron la primera ronda a GSP 48-47. Ganó una decisión dividida muy controversial. Yo creo que podría haber ido a cualquier lado. Con los criterios de puntuación previos posiblemente había ganado GSP, pero hoy en día creo que quizás ganaba Hendricks. No sé, el hecho de que probablemente estaba usando sustancias que mejoran el desempeño deportivo en contraste a un natural GSP es suficiente para mí para que la victoria sea de George. Si es que estás usando esteroides deberían terminar a tu oponente. Y también recuerden que el impacto de golpes se juzga por cada ronda. Gente dice, miren sus caras al final de la pelea, ok, pero ¿qué pasa si ese daño solo pasó en una ronda o 2 rondas y el resto las gana el otro? Exacto. Pero bueno, después de esta pelea, GSP se retira por primera vez oficialmente por temas de falta de regulación del uso de sustancias y drogas que mejoraban el rendimiento y esteroides. Se retira por 4 años y el 2015, cuando la UFC crea una alianza y contrata a USADA, empieza a considerar más volver a la UFC. El testeo antes de USADA era un chiste. Solo te hacían mear en un vaso después del pesaje y normalmente después de la pelea era una prueba de inteligencia. Y como habían implementado regulaciones y testeo, 4 años después de su retiro y devolución del cinturón de peso welter con 10 defensas consecutivas, vuelve al octágono a una categoría de peso distinta por un cinturón distinto. Serían 185 libras peso mediano contra el campeón británico Michael Bisping. La principal pregunta era cómo se vería GSP después de 4 años afuera, pero en la primera ronda se notaba que seguía ahí. Sus jabs eran precisos y en general era más rápido que Bisping y estaba aprovechando esto. Hacía counter los jabs de su oponente con un overhand derecho que solo conectó varias veces, pero en la segunda ronda Bisping realiza un ajuste. No lanza solo un jab, sino que lo sigue con un recto, y este jab no buscaba conectar en la cara, sino en la guardia para mover sus manos, creando el espacio para un recto de derecha, y estaba siendo exitoso con el cambio, conectando un par de veces, hiriendo a GSP, quien dijo que tuvo que poner un poker face después de una de las derechas. Y como un juego de ajedrez, antes de entrar a la tercera ronda a la esquina de George, le proporciona la fórmula para la victoria. Le explican que Bisping había empezado a seguir el jab de un recto y que tiene que hacer slip la derecha después del jab y pasar por encima con un gancho, un counter a su counter. Y eventualmente en la tercera ronda, Bisping lanza el 1-2, pinta de jab para mover la guardia seguido de un recto que esta vez GSP esquiva y lo sigue con un gancho derecho al cuerpo y desde abajo hacia arriba un gancho izquierdo a la cara que tumba a Michael. Cabe remarcar que en este punto Bisping ya estaba ciego de su ojo derecho por complicaciones durante su carrera y desde el ángulo en el que venía el golpe no tenía cómo verlo venir literalmente. Una vez en el suelo, GSP lo sigue, ground and pound, y decide darle un poco de espacio para que Bisping intente ponerse de pie, lo que gran parte de las veces implica darle la espalda a tu contrincante. En el momento que gira para levantarse, GSP salta en su espalda, desliza su brazo derecho y conecta con uno de los rear naked chokes más ajustados que he visto. En tan solo 7 segundos, Bisping estaba tomándose una siesta y GSP era doble campeón, esta vez conquistando peso mediano.
o peso medio. Pero si conocen la historia de GSP, hasta acá llega su reinado. Un poco más de un mes después de la pelea, GSP renuncia voluntariamente al título de peso mediano. Esta vez era por problemas gastrointestinales complicados que lo forzaron a un retiro relativamente temprano, a los 37 años de edad. A causa del estrés y rápido incremento de peso, GSP había desarrollado una condición llamada colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria crónica que afecta al intestino grueso, colon y el recto. Se caracteriza por la inflamación y úlceras en la membrana que recubre estos órganos, y en el caso de GSP, una incapacidad de poder entrenar apropiadamente, dificultades al momento de consumir comida, sangre cuando iba al baño y un malestar general que estaba impidiendo su mejor rendimiento. Decidió priorizar su salud por sobre una carrera en la que ya había logrado más que lo que cualquier peleador podría soñar. Entonces, ¿qué tan bueno era GSP? Cuarta racha de victorias más larga en la historia de la UFC, segunda mayor cantidad de victorias en peleas de título, 13. El mayor tiempo de control de sus contrincantes en la UFC, 2 horas 42 minutos. La mayor cantidad de posición superior en lucha, 2 horas 22 minutos. La segunda mejor defensa de golpes significativos en la UFC, evadiendo 73,1% de los golpes. La tercera mayor cantidad de golpes conectados, con 2.591. La segunda mayor cantidad de derribos, 90. La cuarta mejor precisión de derribos, 73,8%. Era ridículamente bueno, dominante y en mis ojos potencialmente el GOAT. Entre él y Mighty Mouse, un antepasado completamente limpio, sin historial de ningún tipo de uso de sustancias, y sí, perdió, pero dominó ambos matches eventualmente en las revanchas, y el resto de sus victorias eran generalmente estúpidamente dominantes en una época donde gente estaba usando esteroides y él era natural. Era un peleador demasiado completo. En el lado de striking lanzaba mucho volumen y tenía un cardio impactante, pero dentro de era más tradicional con sus golpes. Lo único distinto que le gustaba lanzar era el golpe de Superman, sea un jab o un rec. Gracias a su pasado en karate, específicamente Kyokushin, tenía una gran habilidad para cerrar la distancia, se mantenía fuera del rango y explotaba. A esto le sumas un alcance bastante engañoso y era complicado para su oponente leerlos. Tenía un alcance de 15 centímetros más que su altura, no era normal físicamente hablando. Su oponente fallaban demasiado cuando peleaban contra él y en promedio solo 30% de los golpes que lanzaban eran significativos. 30. Lanzaban 10 y conectaban con 3 decentes. Eso es ridículo, especialmente considerando todas las rondas y horas que pasó en el octágono con animales. Continuando, cuando GSP explotaba y atacaba, no era con cosas grandes, sino que jabs pesados, combinaciones que solían durar máximo 1 a 3 golpes y a veces terminaba con una patada. No era nada de otro mundo, solo que tenía lo más básico cubierto a la perfección. Entendía cómo ganar una pelea, es como el uso de su jab que incorporó más adelante en su carrera, algo que yo siempre he dicho que no se usa suficiente en MMA y GSP lo usaba todo el rato. Creo que era lo que más lanzaba. A este striking le sumas un grappling dominante focalizado en finalizar la pelea y causar daño, y simplemente terminaba sobrecargando a sus contrincantes. ¿Qué haces contra alguien que tiene lectura hermosa a la distancia, reflejos, timing y capaz de defender tus derribos o derribarte y controlarte si le da la gana? No puedes sobreextenderte, no puedes retraerte mucho y terminas congelándote, como le ocurrió a muchísimos de sus oponentes. Pero el gran elemento cohesivo de todo el juego de GSP, en mi opinión, era su timing. Era perfecto, era hermoso, era todos los descriptores positivos, estaban donde tenía que estar en todo momento apropiado y leía al oponente demasiado bien, usualmente haciéndolos parecer mucho más lentos de lo que en verdad eran. Tenía ataques que eran fuera de ritmo, inesperados, que no dejaban que las personas se asienten en un patrón, y solía agarrarlos cuando venían para adelante. Sus counters eran precisos y sus derribos aún más. No se te ocurra sobreextenderte o comprometerte mucho con un 1-2 porque va a ser sleepy y derribarte con un single o un double leg. GSP no era el peleador más rápido, no era el peleador más fuerte, no era el peleador con mejores reflejos, solo sabía ganar, leer a sus oponentes y usar sus ventajas para nulificar las fortalezas de los que se atrevían a entrar al octágono con él. Y también quiero recalcar que GSP no era el más divertido del mundo, era dominante, que son dos cosas distintas. Si la manera más fácil de ganar en una pelea era una decisión, eso es lo que pasaría. No tenía el toque de la muerte, no sometía a todo a quien llevaba al suelo. Por algo tuvo como 7 decisiones consecutivas y 13 en toda su carrera. La tercera mayor cantidad en toda la UFC, y eso casi que lo hace más impresionante. Dominante a través de 25 minutos con 90% de sus contrincantes, GSP era y es la definición de un artista marcial, enfocado en entrenar, aprender y mejorar sus habilidades mediante ardua labor, estudio y trabajo. Es potencialmente uno de los mejores artistas marciales en la historia de la humanidad y un peleador irreplicable. Era proficiente en todo y uno de mis deportistas y seres humanos favoritos, aunque me haya tenido que ver como 5 horas y media de todas sus peleas porque eran todas decisiones. No quiero alargar mucho más el video, era un peleador excelente y proficiente, lo amo. Y eso fue todo por el video de hoy, me encantan sus videos de los dinosaurios. Eso fue todo por el video de hoy, asegúrense de hacer like,
comentar, suscribirse, campana, miembros, todas esas cosas. Acuérdense que todos los sábados hago live stream. Muchas gracias por ver el video, los amo.